¿Qué más podría estar escondido ahí fuera? Y la mejor parte, te daré la clave para que la historia de Mateo, el chef desaparecido, lo demostrará. Si crees que lo sabes todo sobre las personas desaparecidas, sobre cómo la policía investiga las desapariciones reales, prepárate para que te den un vuelco. Porque, hombre, esta es de esas que te hacen pensar, wow, si eso le hubiera pasado a él, wow, amigo, qué historia tan extraña te voy a contar. Siéntate a mi lado, y desentrañaremos un misterio que parece sacado de una película, pero que ocurrió en Lima, Perú, en 2004. Imagínate, un reconocido chef con un popular restaurante en el corazón de la ciudad desaparece de la nada, como humo, y solo años después, descubrimos un detalle que lo pone todo patas arriba. ¿Sabes? Algunos creen que algunas desapariciones misteriosas son casi inexplicables, algo de otro mundo, pero te digo que la verdad, a menudo, está justo delante de nuestras narices, pero no lo vemos, y eso es exactamente lo que pasa. Lo que viene a continuación te mantendrá enganchado hasta el final, seguro. Era un martes por la noche a principios de octubre de 2004. Lima estaba bulliciosa como siempre, llena de gente, algo que nadie esperaba, algo que, al llegar la noticia, congeló el corazón de todos, y al mismo tiempo, encendió una llama de esperanza. En las calles, el aroma de la buena comida se siente en el aire. El restaurante, Sabores Andinos, del chef, una desaparición inexplicable. Nadie en la familia tenía ni idea. Sus amigos estaban en shock. Parecía que se lo había tragado la tierra. No había señales de allanamiento en su casa, nada extraño en el restaurante, ni pistas, ni notas, nada. Todo el pueblo estaba en vilo. ¿Cómo podía un hombre desaparecer así, de la noche a la mañana, sin dejar rastro? Esta pregunta se convirtió en el centro de atención, transformando a un querido chef en un número más en la lista de historias de personas desaparecidas. Por supuesto, llamaron a la policía de inmediato. Recorrer los últimos pasos de Mateo era como intentar contener arena. Cada línea de investigación parecía conducir a un callejón sin salida. Su familia, pobrecito, estaba hecha pedazo. Su madre, su esposa, sus hijos, todos viviendo un infierno de incertidumbre, de dolor, sin saber si estaba vivo, si estaba muerto, si se había ido por voluntad propia. Empezaron a surgir rumores de todo tipo. Ah, que se fugó con otra mujer. Ah, que le debía dinero a gente peligrosa. Mateo Quispe era uno de los lugares más populares de la ciudad. Era el tipo de persona. Ah, fue un secuestro. Madre mía, había un mar de teorías, pero nada, absolutamente nada, se confirmó. El caso se enfrió, convirtiéndose en uno más de los tantos casos sin resolver que atormentan a familias y autoridades. La esperanza se desvaneció, las búsquedas se hicieron menos frecuentes y Mateo se convirtió en un recuerdo doloroso, un fantasma en una ciudad que intentaba seguir adelante, pero nunca olvidaba su misteriosa desaparición. La investigación permaneció formalmente abierta, pero la verdad es que se sentía como si se hubieran topado con un muro. Y así fue, amigo mío, que los años pasaron, uno a uno, lentos y dolorosos. El restaurante Sabores Andinos intentó seguir adelante, pero nunca volvió a ser lo mismo. La familia de Mateo intentó reponerse, cada uno a su manera, pero su ausencia era un agujero que no se cerraba. El caso se convirtió en uno de esos recuerdos amargos, una historia triste que contamos en el bar, pero sin esperar un final. 6 años después de la desaparición, en 2010, ocurrió. ¿Recuerdas cuando Mateo era chef? Sí. Tenía un cuaderno grande, uno de esos viejos libros de cocina con la tapa de cuero desgastada, donde anotaba todas sus creaciones, sus ideas, secretos familiares, todo. Era un tesoro para él. Y esto, entiende cómo un objeto tan común puede ser la pieza que falta en un rompecabezas aparentemente imposible. Una rápida recompensa de conocimiento para quienes disfrutan descubriendo los secretos del mundo. ¿Curioso? Quédate conmigo. Que vivía y respiraba cocina. Un artista en la cocina, ¿sabes? Dicen que estaba un poco pensativo esa noche, pero nada fuera de lo común. Terminó de trabajar, se despidió del equipo, le dio un fuerte abrazo a su sous chef y dijo: «Nos vemos mañana». Pero el mañana nunca llegó para él, al menos no de la forma que todos esperaban. Al día siguiente, el restaurante abrió, llegó el equipo y Mateo no apareció. Llamaron, enviaron mensajes y nada. La preocupación comenzó a crecer, ¿sabes? No era de los que faltaban al trabajo,
y mucho menos sin avisar. No era de los que dejaban a nadie colgado. Las primeras horas se convirtieron en un día entero de búsqueda, luego la noche, y el quid de la cuestión comenzó a persistir. La investigación comenzó, y el asunto, miren, se alargó como una serpiente en el lodo. Interrogatorio tras interrogatorio, registraron su casa de arriba abajo, el restaurante, hablaron con vecinos, empleados, proveedores, intentaron, allí, inconfundible, buscaron mensajes encriptados, notas fuera del contexto de las recetas, cualquier cosa que pudiera arrojar algo de luz sobre esta desaparición inexplicable. Y sabes, amigo, el valor sentimental de un objeto puede ser la clave que ni siquiera imaginamos que existiera. Ese cuaderno era más que una simple colección de recetas, era una extensión del propio Mateo, y ahora, de repente, era el puente entre el presente y un pasado oscuro. Este evento, un punto de inflexión en los casos reales de desaparición, reabrió heridas y dio nueva energía a la búsqueda de respuestas. Piénsalo, en 2004, la tecnología no era lo que es hoy, ¿verdad? No existía el rastreo de celulares en tiempo real. Estaba en una librería de segunda mano, de esas donde se puede encontrar de todo, en el barrio de Barranco, en Lima. Un estudiante de gastronomía que buscaba libros antiguos vio el cuaderno por casualidad y reconoció la caligrafía de la primera página y el sello de Sabores Andino. ¡Guau! Se le debe haber dado un vuelco el corazón. Libro. Hombre, este libro apareció. No fue en su casa, no fue en el restaurante. Sabía que ese libro no era cualquiera. Era el libro del chef desaparecido. Un giro digno de las historias de personas desaparecidas más increíbles. ¿Qué hacía el cuaderno allí? ¿Cómo acabó en esa librería de segunda mano? ¿Quién lo vendió? El descubrimiento del libro de Mateo conmocionó al pueblo y reanudó la investigación de la desaparición, que llevaba mucho tiempo inactiva. La policía, real, ni cámaras de seguridad en cada esquina como ahora. Pero el descubrimiento del libro, incluso años después, demostró cómo la tecnología, por básica que sea, y el papel de la gente común pueden ser cruciales. El estudiante que encontró el libro, por ejemplo, no era detective, solo curioso, pero la percepción, su conexión, la que estableció entre el libro y el chef, fue lo que lo cambió todo. La policía utilizó la tecnología disponible, análisis forense gráfico para confirmar la autenticidad de las notas, análisis de huellas dactilares, aunque, después de tanto tiempo, por supuesto, se desencadenó de nuevo. La noticia corrió como la pólvora. El libro fue examinado con lupa, página a página, página a página. A primera vista, parecía un simple recetario, con notas sobre platos, ingredientes y técnica, pero el significado de ese objeto iba más allá. Era como si la voz de Mateo, que había permanecido silenciada durante años, hubiera regresado de repente. ¿Qué quería decir? ¿Había dejado alguna pista allí, escondida entre las recetas de ceviche y ají de gallina? La familia, incapaz de esperar más, sintió una mezcla de esperanza y angustia. ¿Por qué ahora? ¿Por qué este libro? El equipo de investigación de desapariciones se enfrentaba a un rompecabezas de proporciones gigantescas. Cada garabato, cada mancha de grasa, cada página arrugada parecía contar una historia. La letra de Mateo era: rascate la cabeza y piensa, «¡Guau! ¿La verdad siempre está entre líneas, en lo que menos esperamos?» O, quién sabe, en manos de alguien que, sin querer, tropieza con la pieza que falta en el rompecabezas. ¿No es así? La lección: era difícil encontrar algo útil. La atención se centró en la librería de segunda mano. ¿Quién vendió el libro? El dueño, un señor mayor, no lo recordaba con exactitud. Decía que recibía montones y montones de libros, pero con la presión mediática y el caso cobrando prominencia de nuevo como una desaparición misteriosa, su memoria, ya saben, empezó a refrescarse. Recordó que una mujer había traído una caja de libros viejos, pero no pudo dar más detalles. La policía intentó usar imágenes de las cámaras de seguridad cercanas, si las había, pero ya era demasiado tiempo. ¿Qué podría haber hecho la tecnología de la librería de segunda mano? Quizás un sistema para registrar quién vendía los libros, algo común hoy en día, pero menos común en aquella época. Lo bueno fue que Internet, aunque aún no tan extendido como ahora, permitió que la noticia del libro se difundiera rápidamente, llegando a otras personas que podrían tener información. Y así fue.
con los esfuerzos combinados de la investigación de la desaparición y la curiosidad de la gente común, que surgió un pequeño hilo de esperanza, conectando un objeto olvidado con un hombre desaparecido durante años. ¡Guau! Esta historia demuestra que, a menudo, lo que necesitamos para desentrañar un misterio es simplemente alguien con buen ojo. Entonces, amigo mío, ¿qué hemos aprendido de la historia del chef Mateo? Que los casos de desaparición real son complejos, llenos de cabos sueltos, pero que a veces un pequeño detalle, un objeto al que no prestamos mucha atención, puede ser la pieza clave. El misterio de Mateo Quispe y su libro nunca se ha resuelto por completo de una manera que traiga al chef de vuelta o explique cada minuto de su desaparición inexplicable. Pero el descubrimiento del cuaderno reabrió el caso, trajo alivio a la familia y reavivó la búsqueda de la verdad. Esta es una de esas historias de personas desaparecidas que te hacen desaparecido, y mucho menos sin previo aviso. No era de los que dejaban a nadie colgado. Las primeras horas se convirtieron en un día entero de búsqueda, luego en la noche, y el quid de la cuestión empezó a persistir. Una desaparición inexplicable. Nadie en la familia tenía ni idea. Sus amigos estaban en shock. Parecía que la tierra se lo había tragado. Al revés. ¿Sabes? Algunos creen que algunas desapariciones misteriosas son casi inexplicables, algo de otro mundo. Pero te digo que la verdad a menudo está delante de nuestras narices, simplemente no la vemos. Y eso es exactamente lo que demostrará la historia de Mateo, el chef desaparecido. Si crees saberlo todo sobre las personas desaparecidas, sobre cómo la policía investiga los casos reales de desaparición, prepárate para que te den un vuelco, porque hombre, este es uno de esos casos que te hacen pensar, «Guau, si esto le pasó a él, ¿qué más podría estar escondido ahí fuera?» Y lo mejor, te daré la clave para entender cómo un objeto extraordinario puede ser, o que puedan tener información crucial sobre personas desaparecidas. Ten cuidado, ¿vale? La vida está llena de sorpresas, y no todas son buenas. Ahora que has aprendido cómo un simple objeto puede cambiar por completo el curso de una desaparición, lo más importante aquí es que nunca subestimemos el poder de un pequeño detalle, una observación cuidadosa, ni siquiera de esa tecnología que creemos inútil. Y lo más importante, presta atención a quienes te rodean. Nunca sabemos quién está a nuestro lado, quién nos observa. Misteriosos. Y revivir casos sin resolver, que parecían perdidos en el tiempo. Mira el siguiente video donde explico cómo el más mínimo detalle, como un viejo recibo encontrado en el bolsillo de una víctima, puede desentrañar otra misteriosa desaparición que conmocionó al interior de Brasil y que la policía tardó años en comprender. Saninan, fin del guión. ¡Guau, amigo mío! ¿Qué historia tan extraña te voy a contar ahora? Toma una silla, siéntate aquí a mi lado, y vamos a desentrañar un misterio que parece sacado de una película, pero que realmente sucedió, allá en Lima, Perú, en 2004. Imagínate, un reconocido chef, con un restaurante de moda en el corazón de la ciudad, desaparece así como así, de la nada, como humo, y solo años y años después, descubrimos un detalle que lo puso todo patas arriba. La pieza que faltaba en un rompecabezas aparentemente imposible. Una rápida recompensa de conocimiento para quienes disfrutan descubriendo los secretos del mundo. ¿Curioso? Quédense conmigo, porque lo que viene a continuación los mantendrá enganchados hasta el final, seguro. Era una noche de martes a principios de octubre de 2004. Lima estaba bulliciosa como siempre, con las calles abarrotadas y el aroma a buena comida en el aire. El restaurante del chef Mateo Quispe, Sabores Andino, era uno de los lugares más populares de la ciudad. Era de esos que viven por y para la cocina. Un artista en la cocina, ¿sabes? Dicen que estaba un poco pensativo esa noche. Pero nada fuera de lo común. Terminó de trabajar, se despidió del equipo, le dio un fuerte abrazo a su sous-chef y dijo, «Nos vemos mañana». Pero el mañana nunca llegó para él, al menos no de la forma en que todos esperaban. Ese día, al día siguiente, el restaurante abrió, llegó el personal y Mateo no apareció. Llamaron, enviaron mensajes y nada. La preocupación empezó a crecer, ¿sabes? Él no era uno de... Se convirtió en el centro de atención, transformando a un querido chef en un número más en la lista de historias de personas desaparecidas. Por supuesto, llamaron a la policía de inmediato. Comenzaron la investigación,
y el asunto, miren, se alargó como una serpiente en el lodo. Interrogatorio tras interrogatorio, registraron su casa de arriba abajo, el restaurante, hablaron con vecinos, empleados, proveedores. Intentaron rastrear los últimos pasos de Mateo, pero era como intentar sostener arena en las manos. Cada línea de investigación parecía conducir a un callejón sin salida. Su familia, pobrecito, estaba hecha pedazo. Su madre, su esposa, sus hijos, todos viviendo un infierno de incertidumbre, de dolor, sin saber si estaba vivo, si estaba muerto, si se había ido por voluntad propia. Empezaron a surgir todo tipo de rumores. Ay, que se había fugado con otra mujer. Ay, que debía de haber. En su casa no había señales de robo, y en el restaurante nada extraño. Dinero para gente peligrosa. Ah, fue un secuestro. Caramba, había un mar de teorías, pero nada, absolutamente nada, se confirmó. El caso se enfrió, convirtiéndose en uno más de los muchos casos sin resolver que atormentan a familias y autoridades. La esperanza se desvaneció, las búsquedas se hicieron menos frecuentes y Mateo se convirtió en un recuerdo doloroso, un fantasma en una ciudad que intentó seguir adelante, pero nunca olvidó su desaparición. Misterioso. La investigación permaneció formalmente abierta, pero lo cierto es que ni pistas, ni notas, nada. Todo el pueblo estaba en vilo. ¿Cómo pudo un hombre desaparecer así, de la noche a la mañana, sin dejar rastro? Esa pregunta, allí, inconfundible. Buscaron mensajes encriptados, notas fuera del contexto de las recetas, cualquier cosa que pudiera arrojar algo de luz sobre esta desaparición inexplicable. Y sabes, amigo, el valor sentimental de un objeto puede ser la clave que ni siquiera imaginamos que existiera. Ese cuaderno era más que una simple colección de recetas, era una extensión del propio Mateo, y ahora, de repente, era el puente entre el presente y un pasado oscuro. Este evento, un punto de inflexión en los casos reales de desaparición, reabrió heridas y dio nueva energía a la búsqueda de respuestas. Piénsalo, en 2004, la tecnología no era lo que es hoy, ¿verdad? No existía el rastreo de celulares en tiempo real. Página. A primera vista, parecía un simple libro de recetas, con notas de parecía que se habían topado con un muro. Y así, amigo mío, los años pasaron, uno a uno, lentos y dolorosos. El restaurante Sabores Andinos intentó seguir adelante, pero nunca volvió a ser lo mismo. La familia de Mateo intentó recuperarse, cada uno a su manera, pero su ausencia era un agujero que no se cerraba. El caso se convirtió en uno de esos recuerdos amargos, una historia triste que... La gente cuenta historias en los bares, pero sin esperar un final. 6 años después de la desaparición, en 2010, ocurrió algo inesperado, algo que, al llegar la noticia, congeló el corazón de todos y al mismo tiempo, encendió una llama de esperanza. ¿Recuerdan que Mateo era chef? Así es. Tenía un cuaderno, uno de esos viejos libros de cocina con la tapa de cuero desgastada, donde anotaba todas sus creaciones, sus ideas, secretos familiares, todo. Era un tesoro para él. Y ese libro, vaya, ese libro apareció. No estaba en su casa, ni en el restaurante, estaba en una librería de segunda mano, de esas donde se encuentra de todo, en el barrio de Barranco, en Lima. Un estudiante de gastronomía, que buscaba libros antiguos, vio el cuaderno y reconoció la caligrafía de la primera página y el sello de Sabores Andinos. ¡Guau! El corazón del chico debió de dar un vuelco. Sabía que ese libro no era un libro cualquiera, era el libro del chef desaparecido. Un giro digno de las historias de personas desaparecidas más increíble. ¿Qué hacía el cuaderno allí? ¿Cómo acabó en esa librería de segunda mano? ¿Quién lo vendió? El descubrimiento del libro de Mateo conmocionó al pueblo y reavivó la investigación de la desaparición, que llevaba mucho tiempo inactiva. Por supuesto, llamaron de nuevo a la policía. La noticia corrió como la pólvora. El libro fue examinado con lupa, página a página, página a página. Real, ni cámaras de seguridad en cada esquina como ahora. Pero el descubrimiento del libro, incluso años después, demostró cómo la tecnología, por básica que sea, y el papel de la gente común pueden ser cruciales. El estudiante que encontró el libro, por ejemplo, no era detective, solo curioso. Pero la percepción, ¿qué es este libro? El equipo de investigación de desapariciones se enfrentó a un rompecabezas de proporciones gigantescas. Cada garabato, cada mancha de grasa,
Cada página arrugada parecía querer contar una historia. La letra de Mateo era platos, ingredientes, técnicas. Pero el significado de ese objeto iba más allá. Era como si la voz de Mateo, silenciada durante años, hubiera regresado de repente. ¿Qué quería decir? ¿Había dejado alguna pista allí, escondida entre las recetas de ceviche y ají de gallina? La familia, incapaz de esperar más, sintió una mezcla de esperanza y angustia. ¿Por qué ahora? ¿Por qué? Era difícil encontrar algo útil. La atención se centró en la librería de segunda mano. ¿Quién vendió el libro? El dueño, un señor mayor, no lo recordaba con exactitud. Decía que recibía montones y montones de libros, pero con la presión mediática y el caso cobrando prominencia de nuevo como una desaparición misteriosa, su memoria, ya saben, empezó a refrescarse. Recordó que una mujer había traído una caja de libros viejos, pero no pudo dar más detalles. La policía intentó usar imágenes de las cámaras de seguridad cercanas, si las había, pero ya era demasiado tiempo. ¿Qué podría haber hecho la tecnología de la librería de segunda mano? Quizás un sistema para registrar quién vendía los libros, algo común hoy en día, pero menos común en aquella época. Lo bueno fue que Internet, aunque aún no tan extendido como ahora, permitió que la noticia del libro se difundiera rápidamente, llegando a otras personas que podrían tener información. Y así fue. Con los esfuerzos conjuntos de la investigación de la desaparición y la curiosidad de la gente común, que se extendió un pequeño hilo de esperanza, conectando un objeto olvidado con un hombre que llevaba años desaparecido. Vaya, esta historia demuestra que, a menudo, lo que necesitamos para desentrañar un misterio es simplemente su conexión. La que estableció entre el libro y el chef fue lo que lo cambió todo. La policía utilizó la tecnología disponible, análisis forense gráfico para confirmar la autenticidad de las notas, análisis de huellas dactilares, aunque, después de tanto tiempo, fue misteriosos y revivir casos sin resolver, que parecían perdidos en el tiempo. Mira el siguiente video donde explico cómo el más mínimo detalle, como un viejo recibo encontrado en el bolsillo de una víctima, puede desentrañar otra misteriosa desaparición que conmocionó al interior de Brasil y que la policía tardó años en comprender, o que puedan tener información crucial sobre personas desaparecidas. Ten cuidado, ¿vale? La vida está llena de sorpresas, y no todas son buenas. Ahora que has aprendido cómo un simple objeto puede cambiar por completo el curso de una desaparición, alguien con una mirada aguda. Entonces, amigo mío, ¿qué hemos aprendido de la historia del chef Mateo? Que los casos reales de desaparición son complejos, llenos de cabos sueltos, pero a veces un pequeño detalle, un objeto al que no prestamos mucha atención, puede ser la pieza clave. El misterio de Mateo Quispe y su libro nunca se ha resuelto por completo de una manera que permita traer al chef de vuelta o explicar cada minuto de su desaparición inexplicable. Pero el descubrimiento del cuaderno reabrió el caso, trajo alivio a la familia y reavivó la búsqueda de la verdad. Esta es una de esas historias de personas desaparecidas que te hacen rascarse la cabeza y pensar, «¡Guau! ¿Será que la verdad siempre se esconde entre líneas, en lo que menos esperamos? O quizás, en manos de alguien que accidentalmente encuentra la pieza que falta en el rompecabezas. ¿No es así? La lección más importante es que nunca debemos subestimar el poder de un pequeño detalle, una observación minuciosa, ni siquiera de esa tecnología que creemos inútil. Y lo más importante, presta atención a quienes te rodean. Nunca sabemos quién está de nuestro lado, quién nos observa,